A ver, les voy a compartir la pantalla. Y el día de hoy, como les había mencionado, vamos a comenzar con lo que es Angular. Ya. Todos saben qué es Angular o para qué sirve. ¿Le han visto? ¿Han trabajado con Angular? ¿Sí? ¿No? La verdad no. No, híjole. Nadie. Ya, verán, hoy en día, como habíamos visto el gráfico, ahora les voy a volver a poner el grafiquito. Ya, ¿se acuerdan que inicialmente comenzamos viendo la parte del backend? Ahora nos corresponde la parte del frontend. Y el frontend básicamente nos sirve ¿para qué? Para consumir los recursos que el backend nos proporciona. En ese sentido, del lado del frontend que tenemos el consumo de APIs, tenemos también validaciones, tenemos el uso de algún framework, preferentemente hoy en día, la lógica del cliente y prácticamente la interfaz web. En pocas palabras es lo que el usuario final puede visualizar y con lo que va a interactuar directamente. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ahora, existen, me atrevería a decir que tres o cuatro frameworks que hoy en día predominan en el mercado. ¿Cuáles son esos tres principales? Los que vemos aquí: Angular, React y Vue. Personalmente, yo suelo trabajar con Angular. He visto que también hay bastantes ofertas laborales con React y algo de Vue. Y otro framework y o lenguaje que también suele trabajarse bastante es el que tiene que ver con Java, que es Spring Boot. Entonces también es otro framework súper utilizado a nivel empresarial. Pero por lo menos si ustedes van a trabajar de forma independiente o comenzando, y de hecho algunas de estas empresas que ya trabajaban con Java se han estado pasando a Angular o a React. Entonces es la tendencia que se tiene hoy en día. Ahora sí, chicos, ¿cómo creamos un proyecto de Angular? Se supone que ya debían tener todo instalado y voy a acceder a mi carpeta. Déjenme ver, creo que no tengo. No tengo. Entonces, ¿cómo creo una nueva aplicación de Angular? Se ubican en la carpeta donde ustedes gusten, donde se les sea más accesible. Yo estoy ahorita en WSL, entonces ustedes se ubican donde deseen. Abrimos la consola y vamos a poner el comando ng-new y le vamos a poner app 2022 2021 2. Sí, así creo que le pusimos a la de acá, déjenme ver. 2021 2. Sí, pero para tener un nombre diferente le vamos a poner aquí frontend app 2021 2. Entonces con este comando generamos una nueva aplicación como tal. Aquí lo primerito que nos pregunta es que si queremos que me añada un enrutador, le vamos a poner que sí. Y de ahí me pregunta con qué tipo de, se diría lenguaje hasta cierto punto, sintaxis, queremos que trabaje los estilos. El más común, el más conocido es CSS. De ahí tenemos SCSS, SAS y LESS. ¿Cuál vamos a trabajar nosotros por ahora? Simplemente CSS, nada complicado. Y eso prácticamente es todo. Con eso ya se genera o se está creando una nueva aplicación de Angular. Inge, disculpe, esto es muy aparte del proyecto anterior, ¿verdad? Sí, esto es totalmente diferente, o sea, es otro proyecto. Listo, Inge, gracias. Ya. Ahora, ojo, aquí les estoy enseñando cómo crear el proyecto, por eso les decía donde ustedes quieran. Este proyecto que yo estoy creando, déjenme ver, creo que ya le había puesto en el Git. ¿O no? Vamos, si es que hay algo. Ay. Inge, ¿qué opción dijo que escojamos? La de CSS, ¿verdad? Sí, CSS. Ya. ¿Cuál era el comando? ng, a ver, ya. Inge, Dígame. ese es el posible que me pueda pasar el comando. Ya es ng y el nombre, ¿no?
Que ahorita el nombre no pueden poner lo que sea, porque igual yo voy esto a vincular con un repositorio de aquí de Git y lo vamos a clonar igualmente, pero es para que sepan cómo crear un proyecto. ¿Estamos claros? Solo vamos a esto 2021 2. Y ya, prácticamente se ha creado mi aplicación. Una vez que está creada la aplicación, ya la podemos abrir con cualquier editor. En este caso la voy a abrir con el que yo trabajo. Ustedes pueden abrir con el que más les guste. Y se supone que la aplicación debe estar aquí. Aquí está. Entonces la voy a abrir. Y ya tengo mi aplicación de Angular como tal. Ahora, para poner a funcionar una aplicación de Angular, vamos a utilizar el comando ng-serve. Es muy parecido, o digamos que hace lo mismo que el comando de PHP, bueno, el de Laravel, que es PHP Artisan Serve. Entonces aquí únicamente es ng-serve. Y si todo está bien, nuestra aplicación va a funcionar. Algo importante aquí, esta carpetita Node Modules es el equivalente de la carpeta vendor de Laravel. ¿Y qué es esta carpetita Node Modules? Pues básicamente tiene todas las librerías que podríamos utilizar. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Les voy a pasar el comando por si acaso alguno se me pierde. Ojo, este comando en ng-serve debemos estar dentro del proyecto, porque que he visto que suele pasar es que ponen el comando y dicen no funciona. ¿Y es por qué? Porque no estoy dentro del proyecto. Por ejemplo, miren, voy a salirme una carpeta y voy a poner ng-serve. Y va a salir un error como este. Si es que el comando le reconoce, pues dirá otra cosa. A mí ni siquiera me reconoce el comando. Dice server command requires to be no sé qué. Porque no encontró nada. ¿Y es por qué? Porque no estoy en el proyecto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Ya. Ahora, ¿cómo sé que esto está funcionando? Pues igual que con Laravel, esto se ejecuta en un puerto. Y por lo general corren localhost 2.4200. Si es que les aparece eso, es que está todo bien o crearon bien la aplicación. Hasta aquí, por favor, todos. Que en teoría no deberían tener problemas porque se supone que instalamos. Ahí me avisan cualquier error que les salga. Por esto eso voy a vincular con el nuevo Git que creé. Ya chicos, ya crearon. Y una consulta. Dígame.
Debe demorar cuando estén saliendo los paquetes del NPM, ¿no? A ver, se suele demorar cuando se instala. Sí, o sea, cuando crea el proyecto suele demorarse, dependiendo de su internet. Ah, sí, ya, se va a demorar porque me gusta la Ya. Sí, sí, una pregunta. Dígame. Sí, disculpe una pregunta. ¿Está grabada la clase? Así es. Gracias. Ya. Pero no se irá. Dígame. Ay, ¿cómo se hacía comando? Porque no sale error. A ver, comparta la pantalla. Dije, una pregunta. Dice que, o sea, en mi caso dice el puerto 4200 está en uso. Si le pongo sí se va a cambiar, ¿no? Ah, ¿qué número será? 4300. Sí y no. A ver, ya vamos a ver. En teoría no debería darle a menos que esté ejecutando otra aplicación. Bien, Pero ya les indico cómo podemos ejecutar en otro puerto nuestra aplicación. A ver qué dice. Híjole, no veo bien. No se puede cargar el archivo bueno tal porque la ejecución de script está deshabilitada en el sistema por obtener. Si tiene instalado Node y Angular. Sí, está bien. A ver, póngale, escriba ng -- version. Verá, ahí tal vez puede ser la carpa. Ah, no, pero es bueno, póngale, quiero ver algo. Ya, ubíquese en otra carpeta, por favor. Póngase, chutes, que está... quiero ver si no es eso del OneDrive. No, a ver. ¿Dónde se ubica? Pero verán, chicos, justamente todo esto quería evitarme porque ya no hay tiempo. Ahí sí, lo siento, señorita Odalis, porque esos errores ya no les puedo ir a corregir. Todo era a su tiempo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Justamente porque quería evitarme todo esto. Recuerden lo que les dije. Eso debe estar funcionando. La semana pasada les dije, vamos a comenzar con Angular. Entonces ya más chicos de eso tampoco me pidan. Porque se pierde tiempo y recuerden que ahora solo tenemos una hora. ¿Estamos claros? Entonces trate de solucionarlo, señorito Dalis, si no se va a ir atrasando más. A ver, lo otro sí son errores que sí se pueden presentar, chicos. Disculpe, entonces le pongo sí. ¿Cambiar de puerto nomás? Sí, pudiera ponerle así, verán, voy a hacer lo siguiente, voy a simular, bueno, voy a hacer que me dé el mismo error. Voy a volver a levantar esta aplicación, veamos si es que no me da problemas. Ya, entonces aquí miren, el problema sucede es porque de ley tiene otra aplicación corriendo en ese mismo puerto, que no habría mayor problema. Yo lo más recomendable que le diría que haga es que detenga la otra aplicación y ejecute esta. Pero si usted dice, no, es que yo quiero que la otra aplicación también esté funcionando, pues ya, chévere, no hay problema. Ahora le dice que el puerto 4200 está en uso. Si es que yo quiero asignarle un puerto en específico, ya les voy a indicar el comando. Pero si quiero que me asigne Angular, simplemente le pongo la Y de yes. Y automáticamente Angular me va a asignar en otro puerto. ¿Qué puerto? Ya vamos a ver cuál me asigna. En este caso me asignó el 36903. Entonces, en ese puerto debería ingresar. Si yo vuelvo a ejecutar, miren, es con este puerto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero asignarle un puerto en específico? El comando es el siguiente. Sería ng serve -- port y aquí pongo, digamos que quiero en el 4201 como para seguir la línea. Y lo ejecuto. Y eso ya no me da ningún error porque 4201 no está ocupado. Entonces les voy a pasar el puerto. ng serve -- port 4201 o el puerto que ustedes escojan. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí?
Ya. Pero ahora, ojo, por esta primera clase no habría problema, pueden trabajar en ese mismo proyecto, pero vamos a trabajar igual que con el servidor. Vamos a trabajar en este Git que les pasé, entonces deben clonarse y de ahí van a crear una rama con su apellido, igualito, así como hicimos en el otro proyecto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Sí. Pero ahorita, como para probar lo que yo les voy a indicar, pueden hacerlo en el proyecto que se descargaron ahorita, o que se crearon ahorita, mejor dicho. ¿Sí? A ver, entonces volvemos. Ya ejecuté. Y ahora sí vamos a ver rápidamente la estructura del proyecto de Laravel. Entre las carpetas importantes, estas no le vamos a parar bola porque estas dependen del editor, como ahorita me detectó ciertas cosas, así que no le vamos a poner atención. Esta de Node Modules ya les había dicho que es la que contiene todas las librerías. Esta de CRC ya vamos a ver, aquí está prácticamente el código fuente y un montón de carpetas que les voy a indicar. Y de aquí las más importantes que entendamos por ahora es esta que dice Package.json, que básicamente es como el Composer.json donde están las dependencias, que ya cuando tengan más experiencia ya van a saber que pueden o no pueden modificar de aquí. Por ahora le vamos a dejar tal cual. Y otra que también suele ser relevante, pero solo para que la tengan en cuenta, que es el AngularJSON, que prácticamente me sirve para configurar mi proyecto. Entonces miren, por aquí le puedo poner la dirección donde están los módulos, la versión de mi aplicación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por ahora solamente a nivel de conocimiento, no las vamos a topar mucho esas carpetas. Hay otra que tal vez pudiéramos ver, es esta de tsconfig, que esto le da los parámetros de configuración o las validaciones a su código como tal. Ojo, a lo que escriben, no validaciones de campos ni nada de eso. ¿A qué me refiero a lo que escribe? Que por ejemplo cuando detecta que están escribiendo mal el nombre de una variable o no cumple con un formato estándar, les va a ir saltando errores. O cuando ve que no inicializo una variable y después la estoy utilizando, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene esa configuración. Solo como para saber. Ahora sí, en el SRC, que es el source, el código fuente, tengo lo siguiente. Tengo una carpetita de app, que es la que se crea por defecto, que básicamente es un componente como tal. Ya vamos a ver eso. Los assets, aquí básicamente voy a poner recursos como imágenes, archivos, posiblemente tal vez videos, pero o librerías, etcétera. ¿Sí? Esto es como una carpetita donde puedo poner mis archivos extras, ¿no? Digamos, tengo un PDF y quiero mostrar ese PDF, pudiera poner acá. O voy a utilizar imágenes, puedo poner acá, etcétera, etcétera. Tengo este environment, que en Laravel ya lo habíamos visto. Entonces aquí prácticamente voy a poder configurar variables o constantes, mejor dicho, globales, técnicamente serían constantes globales, que me van a permitir acceder más fácil a ciertas cosas. Y aquí básicamente vamos a poner nuestro API REST o la dirección de nuestro API REST. Bueno, el favicon, que es el icono, el index HTML, como toda página, en este caso aplicación web, su index HTML, que es la página principal, que esta igual no la vamos a topar. Este main, que es el archivo principal que se ejecuta. Los polyfills, que contienen igual configuraciones, como ustedes ven la zona y cosas así, que igual por ahora no la vamos a topar. Un archivo de estilos globales. ¿Sí? Aquí puedo poner estilos que quiero que se apliquen a todo mi sistema, a toda la aplicación. Bueno, y una carpetita de test. Por ahora, lo más importante aquí, hasta este momento, va a ser esta carpetita Environments y Environments Prod. ¿Sí? Ya les voy a indicar qué vamos a poner ahí. Y ahora sí, dentro de App, ¿sí? Dentro de App como tal, como está, o va a estar mi aplicación principal, o sea, van a estar ya los componentes que yo voy a ir creando. Y aquí sí mucha atención, por favor. Un componente en Angular, en su mínima expresión, valga la redundancia, se compone de lo siguiente. Un archivo CSS, un archivo HTML y un archivo .ts. ¿Estamos claros? Háganle cuenta que esto es un solo componente, es como que es un solo formulario, un solo de algo. Entonces repito, un componente en Angular en su mínima expresión, porque puede tener más cosas, pero un componente va a tener esto: CSS, HTML y el .ts. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No?
Sí. Ya, perdón, y esto haciéndole relación con lo que ustedes ya han programado con HTML es prácticamente lo mismo. Ustedes cuando programaban hacían páginas web en HTML, sí o no que tenía un archivo CSS, ¿verdad? Sí. Aquí está. Obviamente tienen el componente HTML. Y aparte de eso, ¿qué otro archivo utilizaban ustedes? ¿Con qué le daban dinamismo a la página web? Sí. No, eso es para visualización. ¿Dinamismo con qué? Con ese. Con JavaScript. En este caso, mi JavaScript es el que termina en .ts. Por eso trabaja con estos tres cada componente, ¿sí? Aparte de eso, lo mínimo que debe tener una aplicación en Angular es esto: un módulo y un ruteador. Angular, por definición o a nivel conceptual, es modular. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener cientos, miles de módulos y hacerlos que trabajen de forma independiente. Eso hace que la programación en Angular se vuelva mucho más manejable, mucho más organizada, porque puedo tener, por ejemplo, 10 proyectos, esos 10 proyectos con 20 módulos, y cada módulo puedo hacer que trabaje un equipo. Entonces digo, a ver, este es un módulo, trabájelo y punto. No tiene que ver o no va a tener problema con ningún otro módulo como tal. Obviamente aquí hay que trabajarle un poquito para que la separación de componentes, módulos y enrutadores se desacoplen y trabajen bien. Pero en Angular, como por definición es modular, entonces de ley voy a tener un app module. Este es como que el núcleo principal de los módulos de Angular. Y aparte tengo el app routing module, que como su palabra lo dice en routing, es muy parecido, o es la equivalencia en Laravel al archivito de routes. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿No? Chicos. Sí. Ya, el app module de lo que vimos no tiene su equivalente. Esto digamos si es propio, es algo nuevo en Angular, pero digamos que el app routing y el module van de la mano, se trabajan conjuntamente. Sí, pero este de aquí, el app routing sí es exactamente lo mismo, igualito al enrutador de Laravel, ni más ni menos. Ya, hasta ahí chicos, preguntas, dudas. ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya. Ahora les decía, Angular por definición trabaja de forma modular y cada módulo va a tener componentes. Entonces para que entendamos mejor, voy a hacerles un pequeño grafiquito. Porque ojo, personalmente a mí se me hizo complicado entender cómo funciona Angular. De hecho vine como que medio a entender, ya o sea, poder crear un proyecto y todo como a los 6 meses. Con ustedes vamos a ver prácticamente 2 semanas, entonces... Obviamente en ese entonces no es que había muchos videotutoriales en YouTube porque era relativamente nuevo. Creo que yo aprendí a utilizar en la versión 4 o 5 si no estoy mal de Angular. Y relativamente Angular es nuevo, exactamente no sé el año, pero creo que es del 2012, 2014 a lo mucho, algo así que salió Angular. Bueno, que salió y que haya llegado acá, pues años después, o tal vez salió antes y acá llegó años después, pero bueno. Pero entonces les decía, vamos a utilizar este componente. Ya. Entonces les decía que aquí están los módulos. Entonces aquí voy a poner módulo 1. Módulo... No, pongámoslo aquí mejor. Módulo 1, forma principal. Ya, el módulo, los módulos como tal, ¿qué les dije que tenían? ¿Que iba a tener un módulo? Chicos. Componentes. Entonces este es el componente 1. Este es el... Aunque espérense, para que sea mejor vamos a hacer así. Vamos a poner esto, no, vamos a ver acá. Componente 1. ¿Y los componentes de qué estaban formados? ¿Mm? ¿Sí me pararon? No.
Los componentes, ¿de qué estaban conformados? Del CSS, del HTML y del TS. Esa es la estructura más básica de... ¿Sí estamos claros? Sí. Ya. Ahora, estos módulos que iban a tener su respectivo routing, que es lo más aconsejable. Algunos proyectos tal vez que ustedes consulten, el routing lo va a tener aquí mismo dentro del módulo, pero personalmente a mí me gusta separarlo. Y de hecho en las versiones nuevas, si vieron que el primer mensaje que decía desea añadir este routing, es porque los desarrolladores de Angular vieron que sí era necesario separar esta lógica. Y si yo le ponía que no, simplemente no me creaba, yo después lo podía crear, porque a algunos, como les digo, les gusta trabajar aquí mismo en el módulo, pero personalmente a mí no, para separar la lógica nada más. Ya, va a tener este routing. Y ya está. Todo esto recuerden que esto aquí puede ser modular, ¿no? Entonces verán, voy a copiarme y voy a pegar. Entonces aquí tengo módulo 1 y tengo módulo 2. ¿Estamos claros? A ver, ¿y esta cosa cómo muevo? Miren ahí. Entonces aquí está mi aplicación. Y aquí tengo mi módulo 2 y este módulo 2 con sus respectivos componentes, ¿verdad? Recuerden el routing. De hecho voy a separarlo al routing mejor para que se vea por acá. ¿El routing es extremadamente necesario? No. Pero a nivel de buenas prácticas y todo, personalmente sí, y nosotros lo vamos a aplicar. Y así miren, entonces quiero que mi aplicación vaya creciendo, pues simplemente voy agregando otro módulo con su respectivo routing y sus respectivos componentes. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Sigue. Ya, y aquí sucede algo curioso. Dependiendo de la necesidad y como quieran organizar, dentro de cada componente yo puedo repetir este mismo patrón. ¿A qué me refiero? Puedo tener dentro de un componente mi propio módulo y este módulo a su vez ¿qué va a tener? ¿O qué puede tener? Más componentes. Más componentes, ¿verdad? Personalmente yo llegaría hasta este nivel, hasta un segundo nivel de módulos, porque si ya comienzo a poner mucho, ya se vuelve un poquito inmanejable, o sea, dentro de esto, ¿no? Pero de ahí por fuera puedo tener un montón de módulos, pero tranquilamente pudiera tener de esta forma. Miren, dentro de este componente, digo, tengo otro módulo, tengo su respectivo routing y los componentes que yo quiera poner. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a crear nuestro primer componente. ¿Cómo creamos los componentes? A ver, déjenme detener esto. Vamos a limpiar. Ya, el comando para crear es ng generate, que me gusta abreviarle solo con la G. Pero el que quiera puede escribir generate, que es generate. Component, que igual ahí me gusta abreviarle con la C. Y el nombre del componente, que en este caso yo voy a escoger uno y le voy a llamar category. Los nombres de componentes vamos a escribir en singular. Entonces repito, verán. La G, ¿qué significaba? Generate. Y la C de component. Puedo escribir completo o solamente la G y la C. Presiono Enter y miren lo que va a pasar. Observemos lo que me dice aquí. Me dice que se creó en src app category, dentro de la carpeta category, category component css, html, este spec que es para hacer pruebas, pero eso no vamos a alcanzar a hacer o no lo vamos a hacer, el componente como tal, y aquí hay algo interesante, miren, ¿qué me dice aquí? ¿Se actualizó? Se actualizó, ¿y qué se actualizó? El módulo. El app module, verán, este app module es importantísimo y es peculiar porque es el módulo principal de mi sistema. Toda aplicación de Angular tiene un app module y debe tenerlo porque si no tiene un módulo principal, esa aplicación no sirve.
porque recuerden que Angular es modular. Ya, y miren, dicen que se actualizó, no es que me creó. ¿Y qué es lo que actualizó? Si yo vengo acá, lo que hizo fue esto, miren. Me agregó este componente al módulo principal. Entonces, aquí dentro de este decorador en Gmodule, me agregó ese componente. Entonces, recuerden que el módulo, o por el módulo principal, van a pasar todos los componentes a menos que tenga otros módulos. Por ahora vamos a utilizar solo este módulo principal. Entonces, miren, lo tengo esto y se importó. Si yo no lo importo, no es que la aplicación me va a dar un error, miren. De hecho, voy a comentar y voy a comentar esto. Guardo y quiero que vean. Se compiló la aplicación. ¿Me dio algún error? No. No, ¿verdad? Entonces no es que da ningún error. Pero voy a tener el siguiente problema. Entonces ya tengo mi módulo. Este archivito lo podemos borrar. De hecho, lo vamos a borrar. Porque no lo vamos a utilizar. Ya, voy a hacer lo siguiente. Y este de acá también. ¿Se acuerdan en nuestro archivito de rutas? Voy a crear mi primera ruta para poder acceder. ¿Dónde creo las rutas? Aquí, donde dice roads es igual a roads. Aquí dentro de los corchetes voy a crear mi ruta y para que se vea un poquito mejor le voy a dar enter. Entonces, esto lo que me pide es un objeto. Por eso pongo entre llaves. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que, o mejor dicho, lo primero, qué es lo que puedo poner aquí? Es el path, o sea, la ruta a la cual yo voy a ingresar. Y en este caso le voy a poner category. Digo que voy a ingresar esta ruta, o esta va a ser la ruta. Y aquí lo segundo que yo voy a poner es a qué componente quiero que se dirija. Porque se supone que yo voy a este enrutador, y este enrutador se conecta con el modelo, y entre los dos se encargan de redirigirme a quién. A los diferentes componentes, ¿verdad? ¿Sí estamos claros? Verán, esto es importante entender a nivel conceptual, chicos, para no perdernos mucho con Angular. Repito, yo accedo por el enrutador, por eso necesito publicar una ruta. Después de que publico la ruta, se comunica con el módulo para que procese lo que tenga que procesar. Y conjuntamente entre los dos me redirige ¿a quién? A los componentes. Al componente, ¿verdad? En este caso, yo tengo que especificar y decirle, a ver, cuando accedo a esta ruta, ¿a qué componente quiero que te dirijas? ¿A cuál será? Por lógica, ¿a qué componente voy a dirigir? A este, pues, chicos. ¿Cómo se llama este componente? Category Component. Entonces lo escribo aquí. Y de igual forma tengo que importarlo, ¿sí ven? Mi idea automáticamente me lo importa, pero si no, pues tendría que importarlo. Y ya está. Esa ruta se supone que ya debería funcionar. ¿Cómo la pruebo? Pues voy acá. Después del 4200 voy a poner la ruta. ¿Cómo se llamaba la ruta? Category. Presiono Enter. ¿Y pasó algo? No. Ya. Aparentemente no, pero quiero que vean acá abajito. No sé si se alcanza a ver. Sí. Ya, me dice Category Works. O sea, significa que sí está trabajando esta categoría. ¿Pero por qué se me presenta acá? Porque todavía sigo visualizando o no he formateado esto. Ya les voy a indicar cómo. Pero ya sé que la categoría está trabajando. ¿Sí? Déjenme agregar eso. Y ya. Ahora, verán, voy a crear otro componente. Vamos a hacer de nuevo. Voy a crear otro componente. ng generate. Ahora voy a utilizar la abreviación ngc. Y a este componente le voy a llamar products. Vamos a ponerle con mayúscula product. Ay, perdón, déjenme ponerle y déjenme borrarlo. Porque les voy a indicar otro comando. Generamos el componente, le ponemos menos skip test. ¿Para qué es esto? Es para que ya no me esté creando este archivito de pruebas. Nada más. Entonces miren, ahora sí ya me creo los tres componentes. Y aquí me dice que solamente creo porque ya en el proceso anterior ya me actualizó. Si voy acá al módulo, miren, ya está product component ahí. ¿Sí? Que vamos a descomentar esto. Ya está el producto y ya está la categoría como tal importados en ese momento. Entonces, para yo poder acceder, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿O qué tendré que hacer? Aumento la ruta. ¿Cómo creo otra ruta? Pues pongo coma y creo la otra ruta. No se olviden que las rutas son objetos. Abro el objeto. Los dos principales son el path. Este le vamos a llamar product
coma y el respectivo componente. ¿Cómo se llama el componente? Product component. Y ya está. Entonces voy acá a mi navegador. En vez de poner esto, pongo product. Y miren lo que dice acá. ¿Qué dice? Products Word. ¿Por qué aparece ese mensaje? Porque es lo que crea por defecto Angular cuando genero por comandos componentes. Miren, si voy al HTML, eso es lo que dice acá. Si quisiera ver, bueno, voy a ponerle en H1 para que se vea más grande. Miren, Products Word. O sea, ya está funcionando ese componente. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿No? Ya, pero quiero que observen, miren esto, ¿dónde está? Esto va creciendo y voy a poner por cada componente y como que se va, ¿cómo es? Se van poniendo muchas carpetas, entonces voy a ir ordenando. Aquí voy a crear una carpeta que se llame Page. Y en esta carpeta Page voy a crear estos componentes. Entonces yo pudiera moverlos. Voy a moverlo acá. Y voy a mover acá. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque si su IDE no me ayuda a redireccionar todo, voy a tener errores. ¿Por qué? Quiero que observen. Como estoy utilizando este IDE, él automáticamente me refactoriza todo y me cambia las rutas. Miren. En Product Component no me da error, así le haya movido de carpeta, no porque le reconoce mágicamente, sino que al hacer esa refactorización, todas las rutas que apuntaban a Product y a Category, miren lo que pasó, ¿qué les aumentó? El page. El page. Entonces, no es que mágicamente sigue funcionando, sino que mi IDE me refactorizó el código y todas las rutas que apuntaban, porque antes solamente estaba aquí, así estaba. Ahí está. Y si yo le dejo ahí, miren, me va a marcar un error. Si ustedes a lo mejor en Visual no tienen ese refactorizador de rutas, les va a marcar ese error si es que llegan a mover. ¿Por qué? Porque va a quedar así. Entonces, ¿qué me toca hacer? No hay mayor problema, simplemente aumento page. ¿Estamos claros? Igualmente, acá en el routing módulo, ¿qué me tocaría hacer? También aumentarle page, pero igual vuelvo y repito, esto es gracias a la idea que yo tengo. No sé si en Visual haga lo mismo o haya que poner algún plugin para que le refactorice el código cuando detecta que mueven carpetas. ¿Estamos claros? Sí. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, miren, ya tenemos trabajando nuestros componentes. Produce Word. Voy a copiar y voy a abrir acá. Y Category. Category Works. ¿Sí? Los dos están funcionando. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué si abro eso, cualquiera dice, pero ya quiero ver que me presenten todo esto, ¿sí o no? ¿Por qué me sigue presentando sobre esto? Aquí présteme mucha atención. Si nos vamos a nuestro app, recuerden que las aplicaciones de Angular tienen su app principal, es como la puerta de entrada o la puerta secundaria. Esta es la puerta principal, esta digamos es la puerta de calle y esta es la puerta de ya de entrada a la casa. Entonces primero entramos por acá y de ahí se redirige acá. Entonces quiero que observen aquí. En este app component HTML, miren lo que tengo. ¿Qué creen que sea eso? Sin necesidad de saber Angular, ¿qué será? En HTML, ¿qué es eso? Como decirle a Visual. No, en HTML, ¿qué estructura tiene eso? Eso, es una etiqueta, ¿sí? Una etiqueta entre comillas común y corriente. Pero para Angular no. Que aquí ya no toma nombre de etiquetas. Las etiquetas son cuando pongo una A, o sea, cuando utilizo etiquetas de HTML. Cuando utilizo este tipo de cosas que tienen una estructura de etiqueta, se le llaman directivas. Y esta directiva es un poco especial. ¿Por qué es un poco especial? Esta directiva específicamente, router outlet, es la que me permite que se visualice, técnicamente que se renderice todos los componentes que yo tengo en mi aplicación. Miren, voy a borrar esto. ¿Sí? Borré esto. Voy a actualizar la página. O debería actualizarse la página. A ver, esperen un momento. Porque se supone que ya no debería aparecer.
A veces hay que volver a iniciar porque como que se queda en memoria, más que todo cuando se mueven esto de los módulos y cosas así, ¿no? Déjenme ver. Y chiste. A ver, esperen un momento. Déjenme cerrar esto porque si no voy a dañar. Eso, ahí sí, ya. Les decía, vamos, voy arriba de nuevo. ¿Por qué no funcionaba y por qué me seguía saliendo lo mismo? Porque le había quitado otro proyecto, ¿sí? Ya, si ven en este app component HTML, miren todo lo que yo tengo. Todo este código lo genera de forma automáticamente Angular en los proyectos nuevos. Y esto no es nada menos ni nada más que lo que yo estoy visualizando aquí. Pero vamos a irnos a ese router outlet que está al final, miren. Entonces ahora sí lo voy a quitar. Quito este router outlet y miren lo que va a pasar. ¿Qué pasó? Chicos. Se fueron palabritas de debajo. Ya, y no es que solo se fue las palabritas de debajo, prácticamente se fue todo el componente. Que todo el componente era un H1, era un mensaje, sí, pero se me fue todo el componente, ya no lo visualizo. Entonces, el router outlet lo que hace es que dentro de esto se está renderizando. O sea, dentro de esto es como que yo hubiera puesto todo el código de producto. O sea, todo esto. Si yo aquí tengo 100.000 líneas, esas 100.000 líneas, ¿dónde se están ejecutando? Aquí. Por ejemplo, miren, ahora voy a mover de lugar. Voy a cortar y voy a poner acá el inicio. Miren qué va a pasar. Voy a poner acá. Voy a ir acá a Product y miren lo que pasó. Ahora se puso ¿dónde? ¿Y por qué salen bastantes? No es porque le haya pasado, sino ¿por qué? Porque puso un montón de products para que se note. Ya, entonces voy a dejar solo un hito. Miren, ahora como puse arriba ese router outlet. Ay, ¿dónde está? A ver. Sí, ahí está. Ya. Debería visualizarse por aquí, pero no se visualiza porque le está tapando esta cosita de acá. Ahí sí. Entonces miren. Ya está arriba ese componente. Entonces lo que quiero que entendamos, chicos, porque este router outlet lo puedo tener en varios módulos. En este caso lo tengo aquí en el HTML. Y para que ya no me esté apareciendo eso, lo que voy a hacer es eliminar todo ese código que está de más. Elimino y ahora sí, este router outlet me va a mostrar únicamente lo de products. Ahora sí ya no necesito esto. Y ya está. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente. Voy a poner aquí... A ver, no, aquí no. Aquí voy a poner un H1 que diga HTML principal. ¿Por qué le voy a poner HTML principal? Porque miren, estoy en Product, se visualiza HTML principal Product. Y si me voy a Category, se sigue visualizando el HTML principal. ¿Por qué? Porque eso está en este app component HTML. Entonces, esto yo lo puedo volver a repetir tantas veces quiera. Porque está en el principal. ¿Qué es lo que va a estar cambiando dinámicamente? Los diferentes componentes que yo tenga. ¿Por qué? Porque esos se están renderizando en esta etiqueta. Por eso es que cuando yo quito esto, ya no me aparece el de acá abajo, lo de acá. ¿Sí? Y ojo, no es que aquí en el principal estoy escribiendo Category Works. ¿Dónde está eso? Está en otro lado. No sé si se entiende eso, chicos, porque personalmente para mí sí fue medio confuso, bastante confuso al inicio. Hasta ahí, preguntas, dudas. ¿Sí? ¿No? ¿Todo esto se editó desde la principal o solo de la ruta del producto? Desde acá, a ver. Desde acá. Recuerden que app tiene su CSS, su HTML, su componente y aparte tiene dos cosas. ¿Qué son esas dos cosas? El módulo y el routing. Entonces, todo este es del componente app, que es el principal de toda mi aplicación. ¿Verdad? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Entonces, ahora en el app, en el HTML principal, yo voy a poner lo que quiera que siempre se vea, lo que quiero que siempre sea visible. Entonces, si pongo menú principal, todos los componentes que yo creen que van a tener este HTML principal, todos. Y el router outlet es para que se rendericen de forma automática los diferentes componentes que yo vaya creando, que por ahorita tengo category y product. Entonces, de forma automática se van a ir renderizando esos componentes. Por eso es que aquí me dice category works,
y acá Product Word. ¿Por qué? Porque al momento que ya se ejecutan, eso se está poniendo acá. Es como que le llama. O sea que ese router outlet es lo que hace que toda la pantalla principal sea por defecto como que para las otras pantallas también. De categoría product. O sea, no, a ver, el router outlet lo que hace específicamente es como que darme el espacio. Es como que aquí yo pusiera una etiqueta principal y aquí le digo, a ver, estáticamente tengo código aquí. No, ¿verdad? Pero cuando yo tengo un componente, lo que hace Angular dice, ah, chévere, en tu app tienes un router outlet, entonces cuando ingreses a la ruta voy a cargar el componente que me estés pidiendo. Dice, si ingresas a category, ¿qué componente te voy a cargar en el router outlet? ¿Qué componente? Category component. Pero recuerden que esto es como un solo componente, entonces en realidad está llamando a esto, pero esto a su vez ¿a quién llama? Al HTML y al CSS. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Déjenme cerrar esto. El lab HTML y el router outlet lo que hace es darme ese espacio para que yo pueda ingresar. Es como, a ver, es como esto, por ejemplo. ¿Cómo que les puedo decir? Como una silla, ¿verdad? Si una persona se sienta en la silla, pues ya ocupa ese espacio. Pero no significa que esa silla fue únicamente diseñado para esa persona. Si viene otra persona y se sienta en esa silla, ya ocupó ese espacio y le vemos a esa persona sentada. Entonces, este router outlet es eso. Es el espacio que me permite ¿qué? Poder visualizar, poder renderizar lo que esté ocupando en ese momento. ¿Y qué es ese algo que ocupe en ese momento? Tiene que ver con la ruta. Digo, a ver, cuando voy a acceder a category, ¿qué es lo que se está renderizando en ese momento? Category. Miren, voy a copiar esto y voy a pegar acá. Aunque la ruta se llama category, ¿qué es lo que me va a visualizar? Veamos si es cierto. Entonces voy acá. Miren, me voy a category. ¿Qué dice aquí? Product Word. Y ese es un nombre cualquiera. Para que se entienda mejor voy a cambiar el nombre y voy a ponerle componente producto. Ya. Entonces mi componente producto. Aquí se está cargando. Entonces, el router outlet me permite renderizar técnicamente, se llama. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, entonces miren, ya creé mi category, ya creé mi product. Ahora, les decía, yo puedo tener submódulos. ¿Sí? Y estos submódulos me van a permitir que mi aplicación se vuelva menos pesada. Porque imagínense en lo siguiente. Y de hecho, déjenme abrirles la otra. Bueno, aquí nomás. Imagínense que yo tengo 50 componentes o 100 componentes. Entonces, obviamente, yo aquí voy a tener 100 importaciones. Y aquí, ¿cuántas veces voy a tener? 100 veces ese componente, o los componentes, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué va a ocasionar eso? Que el momento que yo esté cargando mi aplicación, ¿qué va a pasar? Va a tener que cargar toditos esos componentes. Y por ende, ¿qué creen que suceda? Más lento. Y van a decir, no, es que Angular es bien lento. No, es porque yo no pude o no distribuí la carga de trabajo de mi aplicación. Entonces, como les decía, en el componente principal se declaran los componentes. Pero como este es el principal, aquí no voy a cargar mis componentes ya de la lógica de negocio. ¿Sí? Para eso vamos a crear otro módulo. ¿Y dónde vamos a crear ese módulo? Lo vamos a crear aquí en este componente o en esta carpeta que creé de Page. Y le vamos a llamar Page Module. Para eso, para yo poder crear componentes, igual por comandos. ¿Cuál es el comando? ng generate module. ¿Sí? Y este módulo, ¿cómo se va a llamar? Pues, y mejor dicho, ¿y dónde va a estar el primerito? Va a estar dentro de page, slash, y se va a llamar page, nada más. Presiono enter, y me creo. Entonces, si yo me voy aquí a mi carpeta page, perdón, ya, esto está bien y está mal, me olvidé de ponerle un comando. No quiero que me cree con carpeta. Entonces voy a ponerle, me parece que era menos flat, déjenme ver. Sí.
Al ponerle menos flat le estoy diciendo, quiero que me crees el módulo en esta ruta en page y que se llame page, pero no quiero que me crees una carpeta, porque miren, aquí me creo una carpeta y eso no queríamos. Voy a eliminar esto y ya me creo mi módulo. Ahora sí vamos a ver qué es lo que tiene este módulo, o qué van a tener los módulos. Tiene una importación a Angular Core y una importación a Common Module. Y está limpiecito, no tiene prácticamente nada más. El módulo principal va a tener casi lo mismo, miren. Tiene el módulo principal, tiene este browser module, tiene la routing, que es lo que me va a permitir importar el routing, tiene el componente principal, y estos de aquí en teoría son los que no deberían ir. Entonces los voy a, bueno, de hecho los voy a cortar. No, eliminémosles para que me importe directamente. Y el único componente, o casi el único, debería ser solo el app component, entre otros componentes pequeñitos que les voy a indicar cuáles podrían ser. Pero así debería quedar mi componente principal. ¿Por qué? Porque en este nuevo módulo voy a importar eso. Entonces en declarations que voy a poner category component y product component. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Para qué era ese código? ¿Qué es lo que creaba? Me crea un módulo. Recuerden que Angular es modular. A ver, regresemos al gráfico. Y de hecho aquí me falta poner este módulo principal. El app module. De este app module se desprenden el resto. No puedo tener otros módulos si no tengo el app module. ¿Sí? Bueno. A ver si. Entonces, este app module es el que va a llamar a los otros módulos. Entonces, este módulo que creé es para estas páginas de aquí. Y aquí ya no tengo los componentes. Miren, los componentes ya están... Ya salieron de aquí. ¿Por qué? Porque están declarados en este otro módulo. ¿Hasta ahí estamos claros? Gráficamente, miren. Antes aquí en App Module, ¿qué tenía? ¿Qué componentes tenía? Tenía el componente de Category y tenía el componente de Product. Pero ahora, estos dos componentes, ¿dónde los pasé? Al Page Module. Entonces ahora estos componentes ya no están aquí, porque les digo, esto puede ir creciendo y mi App Module no puedo tener todos los componentes, no debería tener, porque si no, apenas inicia la aplicación me va a cargar todito eso y mi aplicación va a colapsar. Digamos que con 2 no pasaría nada, con 3, con 10 no pasaría nada, pero en una aplicación ya real, tranquilamente puedo tener hasta 100, 200, 1000 componentes. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces miren, de aquí del app module que hice, los pasé acá. Entonces como que hubiera eliminado este y le digo, te vienes acá. Y es como que hubiera eliminado el de acá y te vienes acá. No, no eliminado, sino que recién estoy creando, ¿no? Y ya. Entonces aquí tengo mi category y mi product. Obviamente este no existe. Vamos a quitarlo porque solo tengo 2. Bueno, pero déjenme dejar ese grafiquito por ahí. Ahí. Entonces miren, ahora el page module tiene eso. ¿Qué le falta a este page module? ¿Ah? Si ya digo que tengo el componente, tengo el módulo, ¿qué le hace falta? Que aquí está, chicos. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Qué le falta? El enrutador. No lo tengo, miren, solo tengo el page module. ¿Qué me falta? Este enrutador. ¿Cómo creo el enrutador? El enrutador no es más que otro módulo. Entonces le vamos a poner app-medio routing. ¿Sí? Y genero mi routing. Entonces voy acá. Ay, no, perdón. Acá. Y aquí está mi enrutador. ¿Sí? Vamos a ver el enrutador de acá que tiene. Tiene su ngModel como tal, Angular Core. Y tiene un router module. Entonces esto vamos a copiarnos. ¿Sí? Y ya. Y también vamos a copiarnos de esto para las rutas. Entonces miren, aquí voy a poner las rutas. Y aquí ya le voy a dejar Category Product. ¿Por qué? Porque esto pertenece acá. Entonces en mi enrutador principal esto se va. Porque ya no voy a tener esta
Bueno, casi no voy a tener. No voy a tener estas rutas como tal. Entonces ya no necesito esto. Y ya. Además, en este enrutador, si ustedes ven aquí dice imports. Voy a copiarme esto. Voy a pegarle aquí. Esto no me sirve. Y voy a exportar ese router módulo. Tampoco declarations. Entonces, la estructura básica de un enrutador es de esta forma. Miren. Imports, exports, un router modeler for, y aquí no sería for root, sino ya sería for child, ya les explico eso. Y ya tendría mi enrutador. Ahorita miren, ¿en qué módulo estoy? ¿O en qué routing estoy? ¿Sí le ven? ¿Sí? ¿No? En el de page. En el de page. Y miren qué pasó con el app routing. ¿Qué se hizo? Ya le quité esa carga de trabajo. Ya no tengo esas rutas de esos componentes. Entonces ya tengo acá. Ahora, en mi page module, necesito yo importar ese enrutador. Y miren, ¿cómo está importado? Simplemente en imports, ¿sí? Le añade el routing module. Entonces voy a hacer lo mismo. En imports, vamos a añadir, en nuestro caso se llama page routing module. Y ya. Con eso ya están vinculados el routing y el módulo. Pero ahora, desde el routing yo necesito hacer que cargue este módulo, porque recuerden, miren, este módulo ¿con quién se va a conectar? El módulo principal, ¿con quién se conecta? ¿Con quién se está conectando este módulo principal? Con el módulo. Con los otros módulos, ¿verdad? Entonces yo necesito, en mi módulo principal, aquí, yo necesito llamar a ese otro módulo. ¿Estamos claros? Sí, entonces aquí en el enrutador yo le voy a decir, quiero que cuando accedas otra vez a la ruta page, que va a ser la principal, vamos a hacer lo siguiente, le voy a dar un enter para que se vea mejor. Y voy a poner un load children, ¿sí? Y eso me va a hacer un import. Y aquí voy a importar el módulo. ¿Dónde se encuentra el módulo? En page module, .den. Y aquí dentro de esto voy a poner esto. Ya les explico. Page module. ¿Por qué me da un error? Change type. Qué raro. Ahora déjenme ver, creo que me olvidé de poner algo. Ay, acá. Sí, perdón, faltó esto, porque es una función anónima. Ya. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, voy a crear una ruta principal que se llame page. Con el load children estoy aplicando algo que se llama lazy loading, que es lo que me permite que solo me cargue ese módulo con esos componentes y no toda la aplicación. Y le digo que ese load children va a apuntar a page y va a apuntar al page módulo. O sea, siempre apuntan a módulos. ¿Sí? Y aquí carga esto. Entonces pongo un punto .den porque es una promesa y quiero que me cargue el módulo. En pocas palabras, para no estarnos aprendiendo de memoria esto, ¿qué es lo que está haciendo este load children? Haciéndome una carga perezosa. ¿Y qué significa eso? Que solo me va a cargar los componentes que pertenezcan ¿a quién? A Page Module. ¿Qué componentes tengo en Page Module? Category y Product. Entonces ahora para acceder, ¿dónde estaba? Tengo que acceder por Page, porque así le puse la ruta. Puede haber puesto cualquier cosa, pero va a tener cierto orden. Le puse Page. Entonces a través de Page voy a cargar este módulo, chévere, dice, voy a cargar esto, perfecto. Pero ahora yo necesito decirle las rutas, por eso es que las copié y las pegué. Ahora si yo me voy acá, si yo quiero acceder, ¿se acuerdan que aquí ponía Category? Miren, ¿qué pasa? Ya no funciona, ya no me da. ¿Por qué? Porque ahora la ruta es Page y es Category. Entonces ahora sí, miren, Category Works. Primero accedo a Page y después a Category. Pero es porque yo le puse esta palabrita Page. Si no, yo pude haber puesto cualquier otra cosa. Inclusive le pude haber dejado en blanco. Si yo le dejaba en blanco, miren lo que pasa. Esta ruta ya no va a existir. ¿Sí ven? Ya me dio error.
Y otra vez pongo category y ahí funciona. ¿Por qué funciona? Porque esta ruta principal dice que es en blanco y después carga el resto. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí. Ya. De tarea para mañana, ¿qué van a hacer? Eso ya va a crearse del proyecto este que les voy a subir. Van a crearse 2 módulos con sus respectivas rutas y sus respectivos componentes. Ya, solo por practicidad, no importa si es que el uno compagina con el otro, lo que sea, pero van a trabajar en base a lo que ya vimos en Laravel. Entonces me invento, yo tengo 5 controladores, 5 entidades. Tengo categorías, productos, usuarios, additional information, etc. Entonces ustedes van a poner 2 o 3 componentes en un módulo y 2 o 3 componentes en otro módulo. Entonces yo qué pude haber hecho aquí, crear otra carpeta que diga, ojo, me voy a inventar el nombre, componente 1. Y voy a poner a propósito así 2 palabras porque si es que llegan a tener 2 palabras vamos a ocupar el guión medio. Y como estamos haciendo en inglés va a ser component 1. Esto solo está a nivel de ejemplo, ¿no? Y el otro va a llamarse component. Ustedes van a ponerle un nombre acorde a lo que quieran ponerle. Yo lo estoy simplemente poniendo. Y aquí dentro de cada uno de estos voy a crear esto. Ya no voy a tener el page module, sino aquí voy a tener un módulo y un routing, y aquí un módulo y un routing. Acá afuera no. Algo parecido a como está aquí, miren. Tengo page, aquí afuera de page, ¿tengo algún módulo? ¿Sí o no? No hay. Pero si yo ingreso a Authentication, ¿qué tengo aquí? 2 módulos. No, un módulo con su routing. Módulo y un routing. Si yo ingreso a Core, ¿qué tengo? Bueno, en Core no le he creado porque eso todavía no lo estaba probando. Pero si yo voy acá, ¿qué tengo? Un módulo. Entonces así ustedes van a tener, digamos, Authentication y van a tener el otro módulo. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Y van a cargar los componentes. Solamente quiero que lleguen a esta parte. No va a poner nada en los componentes, pero sí deben tener los nombres de los componentes que crearon. Y lo único que va a tener cada componente es componente tal Word, etcétera, etcétera. Como les crea Angular. Y ya, pero ya deben estar funcionando. Cosa que si yo mañana accedo, digamos, usted me dice, yo tengo el componente de users. Entonces dicen, es para agregar es user, page y pongo user. Entonces eso debe estar funcionando. O sea que por lo menos acceda a la ruta. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no están claros, revisan la grabación.